Buenos días de nuevo a todas y a todos a este curso de verano sobre los desafíos actuales de la Unión Europea, en el cual pues estamos tratando diferentes temas que van desde el nacionalismo, la globalización, el terrorismo, la inmigración y en este bloque que comenzamos ahora muy especialmente el tema de la desinformación o en lo que más conocemos como fake news. Contamos con nosotros para iniciar y hacer, digamos, una introducción y también contexto general de lo que significa esto de cara a las instituciones europeas y a la Unión Europea. Contamos con María Andrés Marín, que es directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España. Ella es de formación periodista, con lo cual qué mejor persona para hablarnos de este tema, que no solamente representa a esta institución, que representa a todos los ciudadanos en España, sino además, justamente cuando hablamos de noticias, hablamos de fake news, pues con el bagaje que tiene de más de 15 años ocupando diferentes puestos de responsabilidad en las instituciones europeas, seguramente pues tendrá una visión muy acertada de lo que la situación en la que nos encontramos ahora mismo. He de destacar además, porque también se ha mencionado el tema en diferentes momentos, ¿no?, de las jornadas que hemos tenido en este curso de verano. Ella acaba de recibir el premio Simone Veil a la igualdad y a la diversidad 2019 por la iniciativa ¿Dónde están ellas?, una iniciativa a la que os animo a sumaros desde las diferentes instituciones en las que vosotros podáis tener contacto, y es una iniciativa que está dirigida a impulsar la visibilidad de las mujeres en los debates, conferencias y seminarios en los que se abordan, en este caso, lógicamente para ella, temas europeos. Una iniciativa que además nosotros seguimos muy a rajatabla en todas las actividades que organizamos. María, muchas gracias por acompañarnos, porque además han sido varios los intentos en los últimos años que hemos intentado contar contigo, y por diferentes motivos siempre pues estabas de viaje, tenías la agenda o tenías alguna visita que atender de europarlamentarios, y por fin hemos conseguido tener la espinita de venir aquí. Ya sabes lo que hacemos aquí en Juste. Muchas gracias por acompañarnos y tienes 20 minutos. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo, cuando una compañera decía, que es que nos impresiona mucho, que nos impone mucho esto de hablar con funcionarios, jolín, a mí lo que me impone mucho es estar delante de 50 estudiantes con una tasa de corte que me han contado de un medio de mínimo un 8, y a ver qué cuento yo que no sepáis todavía. Eso es lo que a mí me produce más ansiedad para empezar esto. No está Paco. Me ha lanzado el guante, ha sacado la espada y se alarga. Entonces se la guardo, entonces luego le contesto. Bueno, ¿cómo empezamos? Porque tenemos 20 minutos y yo tengo tantas cosas que os podría contar sobre fake news. ¿Qué son las fake news? Las fake news es esa mentira utilizada como arma política, con un objetivo claro de manipular y de cambiar la percepción pública sobre una realidad. Las noticias falsas, además, se presentan como si fueran parte del periodismo, pero ocultan algo siempre que tienen ese objetivo, y que es el de cambiar la percepción y orientar un voto o una acción, una reacción en la sociedad. Ese fenómeno forma parte de una tendencia que se ha descrito como posverdad, que hemos oído mucho, se ha puesto muy de moda, y que Trump ha vuelto a poner de moda de manera, pues a golpe de tuit. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? No se trata de un fenómeno nuevo. Cuando yo venía ayer en el coche conduciendo desde Madrid, me puse la radio, no sé cuántas veces cambié de emisora, así que no me preguntéis en qué programa, pero de repente había alguien que estaba hablando, haciendo una especie de programa histórico, y hablaban de la Operación Herradura, una operación con la que Milosevic supuestamente había matado a muchísimas personas en Kosovo, y que era la prueba que tenían fotográfica que hizo cambiar aquellas fotografías de aquella Operación Herradura. Hicieron cambiar la percepción en Alemania, consiguieron convencer a una opinión pública muy reacia en una intervención militar para conseguir tener ese sí de la opinión pública y poder intervenir en Yugoslavia. Y todo el programa era súper interesante hasta que llega una profesora que entra en la radio para demostrar... Secretario de Estado, buenos días, ahora sí que me impone, ¿ves?, un poquito más hablar. Hasta que llega el momento en el que el locutor da paso a una historiadora
que se tira 5 minutos desmontando todo lo que nos acaban de contar porque las fotos de la operación Herradura eran sencillamente falsas. Si luego ha habido genocidio o no en Yugoslavia, si ha habido limpieza étnica, hay muchas pruebas, no es algo que yo quiero demostrar en el debate, pero efectivamente el uso de las fake news, el uso de la desinformación es mucho más antiguo que los tweets de Trump, aunque él lo haya puesto tan de moda. Según un artículo de The Washington Post, hay evidencias, además, de que en la Guerra de la Independencia americana, famosos héroes americanos como Benjamin Franklin o John Adams inventaron historias sobre masacres orquestadas por el rey inglés junto a los nativos americanos y otra serie de historias falsas para minar precisamente la reputación de la corona británica. ¿Qué es lo que ha cambiado desde la independencia americana, desde esa guerra a hoy? Bueno, pues nos viene a todos a la cabeza, por supuesto, la rapidez, las nuevas tecnologías, la capacidad de amplificación que puede tener. El mejor ejemplo de desinformación en la Europa moderna, no hace falta que os lo explique, lo tenéis en la pantalla, fue el Brexit. Ese referéndum en el que a nosotros, yo soy, como ha explicado Miguel Ángel, soy periodista, pero trabajo desde hace muchos años como funcionaria para el Parlamento Europeo y vivimos con muchísimo cabreo y muchísima frustración cuando durante el referéndum en el Reino Unido nos reunieron a toda la Dirección General de Comunicación y nos dijeron, ni hablar, ni hablar de desmentir, ni hablar de... Somos neutrales. La institución Parlamento Europeo es neutral. El señor Nigel Farage es eurodiputado. Tiene todo el derecho del mundo a decir lo que él quiera. Y vosotros no podéis intervenir, porque desde el gobierno británico se va a ver como una percepción desde la sociedad de injerencia. Entonces es contraproducente y no debéis intervenir. Bueno, a la vista de los resultados, cómo ha evolucionado esta institución, cómo han evolucionado las instituciones europeas hasta las elecciones y qué postura hemos ido tomando para luchar contra la desinformación. Pues eso es un poquito lo que yo os quiero contar. También os quería decir que me ha parecido especialmente pertinente poder intervenir después de las intervenciones de esta mañana, de los nacionalpopulismos y de la intervención de Paco. Ahora sí que le tengo aquí. Luego hablamos, Paco. Me parecen especialmente pertinentes porque yo diría que son como el ejemplo más concreto de lo que se ha teorizado esta mañana. Existe un auge de nacionalpopulismos en Europa, existe un auge de extrema derecha, extrema izquierda que tiende a diseminar ese debate de odio y de rechazo al otro, y existe ese aumento de debate sobre los efectos indeseados de la globalización y temas como la soberanía o la identidad. Yo creo que ha quedado sobradamente demostrado esta mañana. Como todos han expuesto un triángulo, si yo tuviera que exponer el mío, yo diría que el triángulo en el que nos movemos en el campo de la desinformación es el de la globalización, los efectos de la globalización y el debate sobre soberanía e identidad. Y el miedo que eso provoca. El miedo que eso provoca en la gente que no necesariamente quiere entender las causas o quiere elementos complejos, quiere respuestas sencillas para solucionar problemas con los que no saben cómo enfrentarse. Entonces, lo que yo quería contaros es que desde las instituciones europeas nos encontramos ante un gran dilema. Porque sí hay estudios y hay evidencia de que cuando hay una desinformación en Internet, cuando hay un esfuerzo por parte de personas o entidades para vertir fake news y desinformación, los extremos son los más beneficiados. La extrema izquierda y la extrema derecha son los que suben en votos cuando esos mensajes calan en la ciudadanía. ¿Cuál es el papel de las instituciones europeas? Porque yo os recuerdo que yo sirvo a 751 eurodiputados de todos los colores políticos que pueden decir lo que quiera. Yo soy la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, pero tengo una compañera que es la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en Francia, que lleva muchos años lidiando con Marine Le Pen, por ejemplo, cada vez que hace un discurso. Y eso es a lo que a mí me gustaría que contestarais vosotros en el turno de preguntas. ¿Cuál creéis que debería ser el papel de las instituciones en esa lucha contra la desinformación o las fake news? Y os diré además una cosa. Las fake news es un debate muy líquido, es un debate muy complicado, porque si bien antes me ha encantado escuchar las dos intervenciones anteriores que están bien estructuradas, con puntos, con epígrafes y con un pensamiento muy elaborado, hablar de las fake news a mí me da la sensación como si estuviera en una discoteca a las 3 de la mañana, rodeada de ruido, y yo sin intentar contar qué narices están pasando en las redes, por dónde se mueven y con la velocidad con la que están cantando. Sobre todo a mí con el micrófono, no, Paco.
Estamos hoy más expuestos a esa desinformación y cómo funciona. Casi la mitad de los ciudadanos de la Unión Europea, el 46% de media, se informan a través de las redes sociales. Y 6 de cada 10 tienden a compartir esas noticias falsas sin haberlas leído ni comprobado su veracidad. 6 de cada 10 es que estáis aquí. Es que vosotros también compartís, a veces, sin saberlo, noticias falsas, sin comprobar por lo menos la veracidad o sin haberos leído ni siquiera el artículo. El 83% de los europeos piensan, según el último Eurobarómetro, que las fake news son una amenaza para la democracia y el 73% de los usuarios están muy preocupados por la propaganda a través de Internet en un periodo como el preelectoral. Efectivamente es un problema. ¿Qué es lo que ha cambiado desde la guerra de la independencia y del origen de la desinformación? Bueno, pues la manera en la que consumimos los medios y la manera en la que los medios de comunicación producen noticias hoy en día. Ese es un cambio fundamental. Con las nuevas tecnologías, no me voy a extender, pero todos tenéis muy claro, antes los medios de comunicación, para empezar, eran mucho menos plurales y diversos, porque había una televisión que era la que todos veíamos. Ahora tenemos multiplicidad de medios, pero que además están en una guerra constante para generar beneficios a través de la rapidez, del clic, del morbo, de conseguir que hagas clic en su link y no en el link del vecino. Todo eso hace que los propios medios de comunicación no tengan ese tiempo, esa mesura, esa prudencia de poder contrastar muchas veces la información y se convierten ellos mismos, sin quererlo del todo, a veces en ser los primeros que escupen informaciones que no están necesariamente contrastadas. Es verdad que el fact-checking o la verificación de la información es fundamental, y que a pesar de eso tiene un efecto limitado, porque llega a una audiencia muy pequeña que además no suele coincidir con la audiencia que ha llegado a escuchar la noticia falsa. El problema principal que nos enfrentamos, que ilustra lo que yo os estaba contando antes, es qué narices hacemos cuando son los políticos, cuando son eurodiputados los que vierten esa desinformación. Ahí tenemos varios ejemplos, como por ejemplo un tuit de Donald Trump que anuncia que el número de crímenes en Alemania ha crecido un 10% en lugar de decrecer, como es el caso en cada uno de los últimos 3 años. O Salvini, cuando asegura que va a reducir las repatriaciones de migrantes, que hay un 28 más de repatriaciones de inmigrantes en Italia desde que comenzó su gobierno, cuando las cifras dicen que hubo incluso una ligera reducción, o el líder del partido holandés, Foro para la Democracia, que argumenta que la homofobia ha aumentado en los Países Bajos por culpa de la inmigración. La homofobia no ha subido y los principales perpetradores de violencia homófoba son holandeses. Estos son varios de los ejemplos que los fact-checkers, los verificadores con los que contamos como colaboradores en la Unión Europea han ido comprobando con hechos y desmintiendo. ¿Cuál es el problema? Que el señor Salvini publica un tuit y yo puedo publicar 500 desmintiéndole, si es que me atrevo y si es que me dejan desde la institución y si es que decidimos que eso es algo que yo tengo que hacer. Porque, insisto, ¿cuál es la función de la institución europea? Pero ¿quién me va a leer a mí y quién va a leer a Salvini? ¿Cuántos retweets va a tener Salvini y cuántos retweets voy a tener yo con una información veraz que a lo mejor me ha costado un día entero, con lo cual le he dado 24 horas de ventaja a ese tuit para prosperar? En el Parlamento Europeo, en la oficina, tenemos un montón de ejemplos que hemos intentado desmentir con más o menor acierto y trabajamos constantemente, tenemos un equipo de redes que trabajan con fact-checkers como Neutral o como Maldito Bulo para intentar desmentir cuando vemos ese tipo de informaciones falsas. Ahí veis un ejemplo, como el hecho de que el Parlamento Europeo no debatirá próximamente sobre la prohibición de la tauromaquia en España, eso era totalmente falso. O, por ejemplo, la famosa historia del kebab, no me voy a extender, pero eso de que la Unión Europea va a prohibir el kebab, que era totalmente falso, pero es que además esto... ¿Qué intención tiene detrás? O sea, que la gente que empieza a decir que la Unión Europea va a prohibir el kebab lo hace porque no se ha enterado de nada y se han leído una enmienda mal escrita, lo hace porque ven un vínculo claro entre el kebab y la cultura musulmana y tienen una intención detrás. No lo sabemos. El hecho es que el domingo a las 3 de la tarde todos los informativos españoles estaban hablando y diciendo como veraz que la Unión Europea iba a prohibir el kebab. Yo me enfadé, me agarré un rebote monumental, me enteré bien con Bruselas cómo estaba siendo exactamente ese desarrollo de esa enmienda. Lo que decía es que los fosfatos ya estaban prohibidos. La Comisión Europea se estaba preguntando si sacarlos de esa lista de elementos prohibidos y el Parlamento dijo no la vamos a sacar porque no tenemos suficiente información. La vamos a mantener y ya veremos cuando tengamos suficiente información qué es lo que pasa. Con lo cual los fosfatos continuaban siendo
entre la lista de sustancias prohibidas. Bueno, sacamos ese hilo y para mi gran sorpresa, para mí fue un rebote, fue mi primera experiencia de lucha contra la desinformación, porque lo hice yo desde casa el domingo a las 3 de la tarde, a las 9 de la tarde hubo un telediario que sacó un pantallazo de eso, yo casi me atraganto y me caigo de espaldas, y al día siguiente había muchos periódicos que desmentían la noticia, porque como había corrido como la pólvora, y explicaban, basándose en ese tuit y sin haberlo contrastado con Bruselas, que también uno se puede preguntar, pues eso, que no era cierto, ¿no? También otros ejemplos de fake news, voy a pasarlo rápido porque si no voy a tener tiempo de contaros lo fundamental, pero sí me interesa ver cómo ahí veis multitud de cuentas en amarillo con el mismo mensaje y distintos emisores. Eso es uno de los temas más recurrentes que hace la gente que quiere luchar contra la desinformación, crear multitud de cuentas falsas y compartir el mismo mensaje de manera que el que los recibe piensa que mucha gente está hablando de eso, pero es una sola persona en su casa, que a lo mejor tiene 20, 30, 40. Hay otros ejemplos de tweets muy interesantes durante las elecciones, como el hecho de que solo el 2% de los españoles son magrebíes, pero ellos causan el 20% de las violaciones en grupo, como la manada, cuando se discutía el tema de la manada. Absolutamente falso, porque son sobre todo españoles si hablamos de estadísticas, o que Torra iba a cerrar hospitales de cáncer infantil para dárselos a las embajadas en Barcelona, de Cataluña, perdón, fuera de España. Y aquí hay otros ejemplos también muy interesantes de cómo en Alemania iban a dejar de enseñar francés para ponerse, a ver, que lo diga bien. Os lo digo porque ahora vamos a intentar identificar qué elementos en común tienen todos estos ataques, esta desinformación y cuál es la narrativa de fondo que están intentando transmitir. Supuestos formularios en Francia tenéis para sustituir las clases de alemán por clases de árabe en los colegios públicos y supuestos cupones en Alemania para ofrecer, ojo al dato, burdeles gratuitos a los inmigrantes. Bien. ¿Cuál es el problema de esta desinformación y por qué amplifica de manera tan fácil la mentira y por qué es tan difícil luchar contra ella? Bueno, pues la realidad es que cada vez son campañas más sofisticadas, lo que hemos visto de que son muchas cuentas creadas, que además aparecen y desaparecen, el autor las crea para luego borrarlas inmediatamente, con lo cual la trazabilidad es muy complicada, porque además cada vez es más encubierta, se hace a través de grupos de WhatsApp, se hace a través de algoritmos, con lo cual cuando nosotros buscamos, por ejemplo, os ha pasado seguro, queréis veniros a Yuste, os metéis en Google y buscáis algo relacionado con Cáceres y de repente todos los anuncios que aparecen cada vez que os metéis en Google son sobre si quieres pasar una semana y los hoteles en Cáceres. Bueno, pues ese tipo de algoritmo que identifica tu interés y luego te escupe información relacionada también ocurre con tendencias políticas. También ocurre con que si tú lees una información con un mensaje extremista, ese algoritmo de Google va a identificar que tienes una postura o tienes otra y luego cuando hagas una búsqueda en Google sobre inmigración o sobre árabes te va a escupir una serie de links diferentes a otra persona que no haya leído las mismas noticias o los mismos medios de comunicación. ¿Cuáles son las narrativas y los mensajes centrales de la desinformación que hemos identificado en las elecciones europeas y en general en Europa? 1. Creo que os van a sonar porque hemos hablado de ello esta mañana y en los días precedentes. La Unión Europea ha perdido contacto con la realidad, no saben, son ese monstruo lejano en Bruselas. 2. La Unión Europea solo produce leyes, burocracia, no sirve para nada o perjudica a los Estados miembros. El interés del Estado-nación se ve perjudicado. 3. La Unión Europea malgasta el dinero. 4. La Unión Europea se está desmembrando, esa sensación de crisis permanente en la que estamos instalados. ¿Cómo ha sido esa lucha contra la desinformación en la Unión Europea? Bueno, pues yo os diría que esa lucha ha sido desigual, porque hay muchos actores, muchos agentes y las instituciones europeas tenemos una capacidad muy limitada para hacer frente a esa desinformación, pero diría efectivamente que la sangre no ha llegado al río, que ese lobo que iba a venir, que se iba a llevar por delante una oleada populista en los resultados electorales, al final no ha sido así, y que los mensajes de la desinformación que han estado en la Unión Europea durante las elecciones europeas, la verdad es que no han sido tantos y sobre todo no han tenido tanto éxito. ¿Por qué? 1, supongo, quiero pensar, porque nos hemos preparado bien, porque la Unión Europea desde el 2015
se ha dado cuenta, ha desarrollado todo un plan de acción, sobre todo la Comisión Europea, con una task force para luchar contra la propaganda rusa ya en 2015, porque colaboramos con plataformas, y ahora os voy a contar cómo, como Twitter, Google, Facebook, etcétera, porque hemos desarrollado un sistema de alerta rápida y porque nos coordinamos con los Estados miembros con, sobre todo, monitorización exhaustiva, reaccionando a la desinformación en tiempo récord, cosa que antes no se hacía, y con equipos profesionales basados en Estados miembros. Y sobre todo, con esas alianzas que hemos hecho desinteresadas con actores neutrales que llamamos fact-checkers, como Neutral, como Maldito Bulo, etcétera, que nos ayudan a amplificar ese desmentido. Porque, ¿qué pasa en los ejemplos que yo os he mencionado antes? Que la Oficina del Parlamento Europeo identifica un bulo y yo soy un poco ese ministro portavoz que digo, esto es mentira. Esto es mentira. A mí, para empezar, nadie me hace ni caso, porque cuando yo digo esto es mentira en mi red de Twitter, el señor que se cree ese tipo de cosas normalmente no sigue a la oficina del Parlamento Europeo en Twitter. Pero si yo aviso a Maldita Hemeroteca y le digo, oiga, que esto es mentira, y le doy las bases necesarias para que Maldita Hemeroteca o Maldito Bulo o todo este tipo, o Neutral, se pongan en acción y pongan el desmentido y lo circulen en redes, voy a tener mucha más amplificación. ¿Cuál ha sido el volumen real de desinformación en las elecciones europeas? Antes de decirlo, quiero pensar dos motivos de por qué las fake news no han sido tan potentes ni han hecho tanto daño en las elecciones europeas. Como decía, uno es porque nos hemos preparado bien con todo lo que os he comentado, pero dos, y ahí es donde yo creo que hay que hacer un ejercicio de honestidad, porque las elecciones europeas siguen siendo percibidas por muchas personas todavía hoy en Europa como unas elecciones de segundo orden y porque tienen una complejidad tal. Llevamos aquí 3 días debatiendo que si el Spitzenkandidaten para arriba, el Spitzenkandidaten para abajo. Esto a un señor que no sigue Europa y que está fuera de esta burbuja es que no hay manera de entenderlo. No sabe quién es el candidato y mucho menos sabe quién es Manfred Weber y Timmermans. Entonces, cuando es difícil personalizar las personas que están allí como candidatos a unas elecciones, más difícil es orquestar una campaña de comunicación en contra de esa persona. Utilizar la persona para conseguir una campaña de desinformación contra ella se vuelve muy complicado porque nadie les conoce. Además, hay que admitir que si tenemos 28 Estados miembros con 24 lenguas oficiales y una cultura totalmente diferente, pues orquestar una campaña de desinformación a nivel europeo pues exige una profesionalización y un esfuerzo francamente hercúleo. Eso también nos ayuda. El informe facilitado por la Comisión Europea ha admitido después de las elecciones que la Unión Europea ha reforzado sus capacidades para identificar y contrarrestar la desinformación, ha coordinado la respuesta gracias a los sistemas de alerta temprana y, sobre todo, ha hecho ese código de buenas prácticas sobre la desinformación con las plataformas. ¿Qué es lo que hemos conseguido a través de ese código de buenas prácticas? Hemos conseguido que en España Facebook haya eliminado grupos de páginas como Unidad Nacional Española, que salía en uno de los ejemplos, con 10 páginas diferentes que sumaban más de 1,2 millones de seguidores. Hemos conseguido que Facebook tenga un botón que se llama contexto, que a lo mejor no os habéis dado cuenta, pero cuando os metéis os dicen la fuente y os dicen dónde ha estado circulando. Hemos conseguido que en Google haya una policy de transparencia sobre la publicidad política y que cuando algo viene de un grupo político esté claramente identificado. Hemos conseguido además que añadan una cosa que se llama el fact-checked markup, que es una cosa que los periodistas pueden utilizar para comprobar que la información que están poniendo en Internet ha sido verificada, o el Fact-Check Explorer para que los informadores puedan encontrar fuentes verificadas para sus contenidos. Y ya se me acaba el tiempo, quería contaros también que en YouTube también hay etiquetas de transparencia en los vídeos, etcétera. Y todo eso, y en Twitter se han desactivado hasta 77 millones de cuentas falsas en las elecciones europeas, gracias a las denuncias de los usuarios. ¿Y todo esto por qué? Gracias a ese código de buenas prácticas en el que hemos conseguido involucrar de manera histórica a las plataformas, porque esto, como os podéis imaginar, en Estados Unidos hubiera sido imposible, que Google, que Facebook, que Twitter se reúnan con unos señores grises, esos hombres de negro, en la Comisión Europea, que les digan, hay que hacer algo, es que este proyecto lo tenemos que defender entre todos, y que ellos se comprometan y digan, es cierto, también tengo una responsabilidad. Bueno, pues esto sí se ha conseguido en Europa. Tendría mucha más información sobre narrativas y ejemplos muy concretos, pero como no tengo tiempo, me voy a limitar a decir que es un debate muy abierto, que estamos todos en ello, que estamos haciendo muchas cosas,
que la task force que se ha inventado en la Comisión Europea ha sido de verdad activa en las elecciones, pero que es una batalla que acaba de empezar y que es una batalla de David contra Goliat, y donde lo más importante, realmente lo más importante, no es lo que las instituciones consigamos hacer, porque además estamos inmersas en un debate muy peligroso sobre la regulación o no de este tipo de cosas. Porque claro, el Parlamento Europeo, por ejemplo, que es tremendamente plural, inicia un trámite legislativo la Comisión, a lo mejor, si lo hiciera, que no lo ha hecho todavía, para regular la lucha contra la desinformación, y lo primero que tendríamos es a un montón de partidos políticos diciendo ¿y dónde está la libertad de expresión? ¿Y dónde están los límites? Y nosotros no somos el Big Brother y no hay que actuar. Entonces, la Comisión, después de un proceso muy sesudo, de muchas reuniones, que no voy a contar más porque luego tenemos una compañera que seguro que nos va a hablar mucho más de todo eso, decidió que la regulación no era el camino y que lo mejor era la autorregulación. Y eso es lo que ha llevado a esos acuerdos con fact-checkers, con las plataformas y de concienciación a los ciudadanos para que sean ellos, para que seáis vosotros, los que no retuiteéis sin haberos leído, los que estéis seguros que la información está verificada antes de compartir. Qué importante es la educación, con esto termino, Miguel Ángel, qué importante es la educación, y es fundamental. Antes he conocido a una chica que era maestra, levanta la mano, por ahí está. Qué importante es que las profesoras que luego están en contacto con estudiantes de primaria sean los primeros que se preocupen por esto, y si no tenemos ciudadanos que han nacido en la edad digital pero que son precisamente los más vulnerables a este tipo de ataques, porque se van a creer mucho antes lo que le cuenta un compañero en Facebook que lo que les cuenta el profe, aprendan a identificar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Andrés, por esta exposición. Sí es verdad que ha sido rápida, concisa, concreta, pero yo creo que te has explicado muy bien, has hecho pasar el mensaje, ese mensaje veraz, ese mensaje del trabajo que estáis haciendo desde el Parlamento Europeo, desde las instituciones europeas en general, por luchar contra esta nueva lacra, ¿no?, del siglo XXI, ligada sobre todo a las nuevas tecnologías. Bien decías al principio que el tema de la desinformación, de las fake news, no es algo nuevo, se ha utilizado siempre. Podemos hablar de leyenda negra en el caso de España, ¿no?, y todo lo que ello ha conllevado y sigue conllevando. Deja de alguna manera esa tranquilidad de que estáis organizados, que tenéis herramientas, y sobre todo una cosa que creo desde mi punto de vista bastante importante, ¿no?, esa creación de alianzas con las fuerzas que realmente manejan hoy en día las redes sociales para poder luchar contra un tema tan importante. Pasamos a Javier Martos Moreno, que nos va a dar sus impresiones, incluso a lo mejor hasta algún punto de vista personal, ¿no? ¿Cómo manejas tú la información que recibes en redes sociales? Me atrevo a lanzarte también esta pregunta, ¿no?, de cara a las instituciones europeas, a la información europea. Perfecto, gracias, Miguel. Lo primero, agradecer a María la presencia aquí y esta charla, que yo creo que nos ilustra perfectamente lo que es a día de hoy el tema de la desinformación. Es algo que realmente no se tiene tanto en cuenta, pero es uno de los problemas que podemos poner al principio de la lista. Bueno, también enlazo para agradecerle, para darle la enhorabuena, mejor dicho, por el premio que ha recibido recientemente. Lo comentaba antes Miguel, el tema de las fake news no es algo nuevo, o sea, no es algo de estas elecciones, aunque lo hayamos visto ahora. Citaba a Benjamin Franklin con la Guerra de la Independencia. O sea, ha sido algo histórico, desde Benjamin Franklin hasta el caso de Bosnia hoy en día. La información y el periodismo siempre se ha utilizado como método de propaganda, como herramienta política. Por otro lado, también es cierto que en Europa moderna tenemos el ejemplo del Brexit, claramente, el auge en estas elecciones del nacionalpopulismo, en debates como soberanía, como identidad. Y coincido también con esa reflexión sobre el dilema que presenta para las instituciones esta desinformación, porque además hay una paradoja aquí, que es muchas veces en periodismo se habla de esta sociedad de la sobreinformación. Ahora, con tantos nuevos instrumentos de redes sociales, plataformas de mensajería, estamos sobreinformados. Y entre esa sobreinformación tenemos también el problema de la desinformación, con lo cual para que se vea también esa paradoja que existe en ese sentido. Llama también la atención los datos de que 6 de cada 10 personas comparten la noticia sin leer. Se me viene a la cabeza un caso que ocurrió me parece fue en 2010. Un usuario anónimo se fabricó una cuenta de Twitter, se abrió una cuenta de Twitter del país y puso un tuit que el rey Juan Carlos I estaba gravemente enfermo y que lo habían ingresado. Y entonces
ese tuit que hizo un usuario, nada más abrirse la cuenta, empezó a correr como la pólvora, tanto que la Casa Real tuvo que salir a desmentirlo y, por supuesto, el propio periódico El País tuvo que emitir un comunicado para que se vea. Y eso nace como si cualquiera de nosotros se hiciera una cuenta y a partir de ahí pues fuera creciendo. Y pasa por no prestar atención, no leer realmente, verificar esa información. También sobre el periodismo. Es cierto que a día de hoy se vive en, vamos a llamarlo, la lógica contaminante del mercado. Es el mercado, son los cambios económicos los que dictan qué son noticias y qué no. Cuando realmente el periodismo, tradicionalmente, siempre debe ser un instrumento más educativo, más formativo, más que un instrumento al servicio del mercado. Y también en las cifras falsas, cifras erróneas de los tuits políticos, se puede ver perfectamente ese uso de la información como propaganda política, que se pasa de información a propaganda. Y en parte sobre el caso de las elecciones europeas, por supuesto también felicitar por todo el progreso que ha realizado las instituciones en cuanto a las fake news, la lucha sobre todo en redes sociales, pero aprovecho para preguntar, se habla de redes sociales, de los nuevos instrumentos, pero desde el punto de vista de los medios de comunicación, ¿qué creen que deberían hacer en la lucha con las fake news? Aparte de instituciones, aparte de la lucha esa que hay en redes sociales, pero por parte de un actor tan importante, histórico, como los medios de comunicación, ¿qué deberían hacer o qué podrían aportar en ese sentido? María, si quieres, antes de contestar, recopilamos algunas preguntas, porque como andamos justos de tiempo, he visto que Matilde, ¿no? ¿Querías decir algo, Matilde? Aquí también, y Irene atrás. Vamos a ver, 4 preguntas. Vamos a recoger 4 preguntas rápidas. ¿Tienes para anotar? ¿Sí? Intentamos ser... Sí. ¿Me dejas? Sí. Empieza tú, Matilde. Levántate para que te coja bien la cámara. Felicidades, María. Estupenda intervención. Veréis, voy a ser contaros una batallita de jóvenes, pero diciendo brevemente, creo que a veces no nos tomamos demasiado serio este tema de la denuncia de las noticias falsas. Y el derecho a saber y el derecho a estar bien informado es un principio básico de la democracia. Yo os puedo contar que como sindicalista en los años 70 era la pelea todos los días en las mesas de negociación, el derecho a saber de los trabajadores para poder con eso negociar su masa salarial, fijaros qué cosa tan importante, y redistribuir la riqueza. Con esto os pongo un ejemplo de cómo veo yo de importante. Creo que deberíamos firmar los ciudadanos responsables un código deontológico y que alguien, cuando no lo cumplimos, cuando estamos trasladando esa información, a mí me ha pasado un par de veces, que me lo mandaba, me parecía tal, lo reenvío por el chat y de pronto me dicen, Matilde, esto no es verdad. Y me sienta de mal, entonces ahora me autocontrolo. E incluso creo que deberíamos pensar en un observatorio, y esta es la batallita que os quiero contar. Al principio de la democracia ya sabéis que tuvimos que cambiar todas las leyes porque había que basarlas en el principio de igualdad de una manera clara. Y estaba en el Parlamento la ley de la publicidad. Mareaba un poco, porque había un capítulo importante del uso no sexista de la mujer y el adecuado uso de la mujer. Bueno, ¿sabéis cómo conseguimos que al final se desbloqueara el Parlamento? Porque una empresa que vendía membrillos puso una publicidad, esta es la batallita que a lo mejor no recordáis los jóvenes, con una mujer desnuda de cintura hacia arriba y una latita de membrillos delante de sus estupendos pechos. Y entonces el tema era venta de membrillos. Eso fue tan escandaloso que entonces se aceleró y se acabó firmando la ley, saliendo adelante y aprobándose un observatorio donde pienso que en una primera época estaba una persona tan maravillosa como Victoria Camps, esa profesora de ética y esa gran pensadora. Y entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Denunciar. La siguiente denuncia fue Tudor, porque para hablar de esas cosas, como se llaman las pilas esas de Tudor, pues había una señora desnuda en el techo de un coche.
Pero, atención, luego bajamos la guardia. Bueno, con eso se hizo pedagogía. Y yo creo que hay que hacer algo parecido. Y luego no bajar la guardia. Porque la semana pasada vi en la televisión una cadena de camiones que tenían las señoras estas maravillosas que en los talleres de torneros, fresadores, matriceros y electricistas de todas las fábricas había señoras imponentes enseñando culete y enseñando delantera, y entonces eso estaba pintado en todas las cabinas de los camiones y decía que estaban haciendo un canto a un buen cuerpo. Bueno, en definitiva, la batallita es esto, pero para decir el derecho a saber es importante, la necesidad de plantearnos códigos de comportamiento que a lo mejor se ha estudiado y tenéis algo que plantear, y luego observatorios que de vez en cuando digan estas instituciones, estos medios, estos tal, no lo están haciendo bien. Perdonad por robar el tiempo, que me gustaría hablar como alguno de vosotros en todas las intervenciones, pero por respeto no lo hago. Muchísimas gracias, Matilde. Quedan anotadas tus observaciones y tus sugerencias, que creo son bastante necesarias. Seguimos con el debate, vamos a intentar ser más concretos, por favor. Hola, mi nombre es Laura. Ante todo, agradecer la exposición del tema. He realizado el máster en gestión de información en redes sociales y hemos tratado mucho este tema. Entonces, por un lado, estudiamos cómo con la creación de la web 2.0 los usuarios formamos parte ya de todo el compendio de Internet, dando nuestras opiniones y todo lo que queremos. Eso, por una parte, es un arma de doble filo, por el tema de los troles, las fake news y todo ese tipo de historias. Entonces, mi pregunta sería, teniendo en cuenta que se utiliza y se aprovecha todo eso para lanzar un mensaje de odio y un mensaje del miedo que se han utilizado siempre por los mayores dictadores, y como han ganado muchos avances, han tenido muchos avances vendiendo miedo, ¿por qué no se crea una comisión, ya que está profesionalizado, nuevas figuras, nuevas profesiones que han nacido a través de las 2.0, como son los Big Data, los Community, que haya otra profesionalización que busque realmente identificar esas fake news y crear unos códigos éticos y deontológicos para llevarlos a cabo y poder luchar contra esta gran lacra que tenemos? Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Seguimos con las sugerencias. Habíamos pedido Irene, Natalia, justamente aquí detrás. Las hacemos aquí así en orden y vamos hacia atrás. Hola, me llamo Natalia, vengo de la Universidad de Málaga, donde hago el doctorado, y me ha parecido una charla genial y se habla mucho de las redes sociales. Pero yo, por ejemplo, tengo una pregunta, o sea, mi tema es radicalización, extremismo, no tiene nada que ver con comunicación y demás, pero me surge una duda. Algo tan fácil como sería no dar espacio a periodistas en la televisión que mienten y dan documentos falsos y se les sigue dando el espacio y siguen trabajando en periódicos, como la Unión Europea en cada uno de los países y tal se hacen políticas para evitar eso, que sería tan fácil como que una persona a la que se la ha denunciado y se le sigue ganando el juicio y se demuestra pues que lo que dice es totalmente mentira, ¿cómo se le sigue dando ese espacio en la televisión? Ojo, que la televisión sigue habiendo muchísima gente que la ve, las personas que pues no están formadas es a donde más se agarran, más que las redes sociales y demás, y se creen todo lo que sale en la televisión. Entonces sería un buen paso, ¿no? Uno de los primeros pasos, creo yo, para hacer. Muchísimas gracias, Natalia. Seguimos con sus sugerencias. Te vas a llevar un informe de aquí completo de propuestas e ideas. Muchas gracias. Yo soy Irene, me he graduado este año en Relaciones Internacionales y me ha parecido muy interesante lo que nos has dicho, sobre todo el último apartado de la educación y lo que decía con mi compañera Matilde de un observatorio, y creo que Ahora sois compañeras, ¿eh? Estáis las dos en el mismo aula, o sea que sois compañeras. Sí, creo que por ahí van más o menos las propuestas o las ideas que estamos teniendo todos, y a mí me parece importante, en primer lugar, que tratemos los medios de comunicación en las redes sociales, no solo porque son ellos los que difunden las noticias, sino porque en muchos casos, y como tú bien nos has dicho, son ellos los que están desmintiendo las propias noticias y se encargan de difundirlo. Son los propios periódicos que en sus bases online y en sus webs tienen un apartado que se dedica exclusivamente a desmentir las noticias falsas, que buscan un beneficio y buscan en muchos casos dañar la opinión pública. Por ejemplo, en el caso de los Gilets Jaunes, de los chalecos amarillos, hay apartados específicos de los periódicos que se han dedicado a desmentir todo lo que en Francia llaman los
los intox, que son las imágenes falsas que han llegado de manifestaciones, que se pensaba que era una manifestación que estaba ocurriendo en 2018 ni 2019, pero en realidad eran de años anteriores. Y creo que eso es importante porque los medios de comunicación sí que tienen en muchos casos las herramientas que a mí, por ejemplo, como ciudadana, como parte de la sociedad civil, me pueden faltar, porque yo por mis propios medios quizá no tengo la habilidad de investigar y de llegar a conocer la verdad, pero sí que es verdad que otras personas y otros organismos tienen la capacidad de hacerlo, y eso me parece importante porque creo que es algo que debe de seguir haciéndose. Por ejemplo, pongo otro pequeño ejemplo, el periódico 20 Minutos, en la edición francesa que yo sigo en Instagram, se encarga de hacer una cosa que es muy simple. Pone cada X tiempo una historia en Instagram en la que incluye 5 noticias y te dice, tú crees que esta noticia es falsa, tú crees que esta noticia es verdadera, para que tú como ciudadano selecciones si es falsa o verdadera y luego te dan la respuesta correcta, si es falsa o verdadera. Todos vamos muy inteligentes, a mí no me van a timar, ¿cómo me van a timar? ¿Cómo han timado a esas personas? Y lo primero que hace una, por ejemplo yo, es fallar y dices, claro, realmente me han timado, pero si yo a lo mejor no tengo esas habilidades, esas aptitudes, esas herramientas de investigarlo, sí que me facilita mucho que un periódico me lo ayude, por ejemplo, en una historia de Instagram. Y aunque ya tenga las capacidades de investigarlo, creo que es de lo que decís de los códigos, de código de conducta, el observatorio, creo que sería interesante algo a lo mejor más simple y mucho más concreto, también relacionado con la educación, que es a lo mejor un documento que sirva para dar a los ciudadanos, que sea muy accesible a los ciudadanos, porque muchas veces nos falta con la sobreinformación, tenemos mucha información, pero no podemos acceder a todo lo que nosotros queremos. Simplemente un documento o una estrategia que como ciudadano a ti te permita acceder, estoy hablando de un documento o que se enseñe en la escuela o que yo pueda acceder directamente y me digan, estas son las características principales de una fake news. Porque yo, aun sabiendo lo que es una fake news, aun habiéndome leído la definición de la desinformación que tiene hecha la Unión Europea, aún así puedo caer muy fácilmente en lo que es una fake news. Y sí que creo que sería interesante y necesario, porque luego si no, perdón muchas gracias. En la opinión pública y creo que se ha entendido perfectamente la pregunta. Te dejamos un minuto para responder, no sé cómo vas a poder. Bueno, a tu favor quiero decir, no sé si habéis dado cuenta, las 4 intervenciones han sido de mujeres. Sí, también es cierto, también es cierto. Talento femenino que existe, que hay que enseñarlo un poquito más. Papel de los medios, por supuesto, fundamentales, actores principales. Sin ellos no salimos en esta batalla, está clarísimo. Ya hacen mucho. Habéis comentado vosotros mismos ejemplos, el 20 Minutos. También yo sé que en Le Monde han hecho un filtro para que tú puedas navegar y si hay algo de procedencia dudosa, porque siempre suele ser la fuente la que nos indica que quizás esto está manipulado o no está bien, se pueda parar, etcétera. Estamos en constante, hay una task force en la Comisión Europea, hay un grupo de expertos, hay un montón de gente sesuda que está detrás hablando constantemente con medios de comunicación, pero la relación entre las instituciones y el medio de comunicación tiene que ser siempre de exquisito respeto a la libertad también de prensa. Entonces, en esa dicotomía nos movemos y es muy difícil. Se les puede invitar a que hagan más esfuerzo en ese código deontológico y que sean más activos, pero no se les puede obligar y tampoco es mucho más complicado que eso. El derecho a la verdad de la compañera y la pedagogía, efectivamente, yo creo que la verdad es un requisito previo para que todos consigamos la convivencia en Europa. Yo creo que si no luchamos por establecer cuáles son la verdad, cuáles son los hechos y luchar contra la desinformación, nunca vamos a lograr una convivencia pacífica y cohesionada en una Europa tan diversa. Con lo cual es un requisito. Einstein decía, me acuerdo, que no son los malvados los que se cargan el mundo, sino todos aquellos que observan las maldades sin hacer nada. Yo creo que si Einstein estuviera hoy vivo diría, sino todos aquellos que comparten tweets sin hacer nada ni desmentirlo, ¿no? Mensajes de odio. Sí, efectivamente, yo todos los ejemplos que os he enseñado tienen un mensaje de odio y de rechazo al otro brutal, con lo cual, efectivamente, ese es el objetivo. Poco más que yo pueda decir, más que desde el Parlamento Europeo ya hay de facto una profesión que son los fact-checkers que están ahí, como Neutral, que acaba de salir, que creo que ha fundado además Ana Pastor desde el Objetivo, o sea que es una empresa que sale de esa necesidad de identificar la necesidad de verificar la realidad. En el Parlamento se ha insistido mucho en la necesidad de usar la inteligencia artificial también, porque no podemos depender del buen criterio de las personas para identificar fake news. Pongamos esos algoritmos a trabajar para que sean ellos los que identifiquen, oye, si desde una misma fuente siempre se manipula, pues vamos a verificar cada vez que salga algo de esa fuente, o si retuitea siempre un número determinado de personas, vamos a mirar y a examinar por qué.
¿Cómo hemos luchado nosotros contra la desinformación, sobre todo cuando viene de los eurodiputados? Yo esperaba que me ibas a hacer más preguntas de esto y no ha salido, pero solo deciros un ejemplo: movernos con cintura. No podemos hacer determinadas cosas, pero en la oficina del Reino Unido, del Parlamento Europeo en el Reino Unido, sí que hicieron algo que en mi opinión es muy valiente, que era durante la posterior a la campaña del Brexit, y cuando se vio el efecto devastador que estaba teniendo, cada vez que había eurodiputado o no, alguien que decía algo que era manifiestamente falso, como la fuente muy probablemente era un eurodiputado del UKIP, ellos no podían desmentir al eurodiputado del UKIP, pero podían enviarle una carta, que es lo que hacían, al medio de comunicación que lo publicaba, diciendo: señores, esto es lo que ustedes han publicado, en palabras de este señor, esta es la verdad, con estas pruebas y esta evidencia, o usted lo rectifica en su periódico o yo lo publico en mi página web. Bueno, es una manera, me pareció especialmente valiente y la quería señalar. Y me da igual las campanas, no me quedo sin contestarle a Paco, Paco, ¿dónde estás? ¿Se me ha vuelto a ir? No se atreve a debatir conmigo, Paco. Se ha ido. Bueno, él decía que en los Spitzenkandidaten, él decía que en los Spitzenkandidaten el Parlamento Europeo no había sido especialmente defensor de los Spitzenkandidaten en esta ocasión, y yo solo quiero recordar que él mismo ha dicho que en el 2014 fue Martin Schulz el primero que, justo después de las elecciones, se sentó y reconoció la victoria de Jean-Claude Juncker. Y dijo: sí, efectivamente, él es el candidato, él tiene que ser nombrado. Al día siguiente lo ratificó con un acuerdo de caballeros, un apretón de manos, y hubo una comunicación de la Conferencia de Presidentes. Eso mató el resto del debate. El Consejo se encontró con algo que ya estaba hecho y que era muy difícil de desdecir. Este 26 de mayo, el señor Timmermans, por picarte un poco, ya que tú eres tan defensor de Timmermans, a las 23:15 de la noche, justo sabiendo los resultados electorales, lo primero que dijo es que no aceptaba que Weber, a pesar de ser el más votado, pudiera ser el Spitzenkandidat en que iba a ser el presidente, y que él se creía o estimaba que los resultados le daban a él la capacidad de conseguir una mayoría alternativa en torno a su persona. Abrió un melón que ha sido muy difícil de cerrar después. Pues muchísimas gracias, María. Yo sé que era complicado contestar a tantas preguntas, posiblemente le hubieses dedicado más tiempo, pero vamos a seguir hablando del tema en la próxima mesa redonda, el contexto y ese melón que ha abierto María con respecto a todas las posibilidades que ofrecen las instituciones europeas y cómo trabajan ante esta lucha contra las fake news. Creo que ha quedado bastante claro y vamos a seguir debatiendo en la próxima mesa redonda, no sin antes dar un aplauso a María Andrés y a su relator. Pasamos inmediatamente a la mesa y llamamos a Beatriz María